Hoy vamos a hablar acerca de la resurrección. ¿Y por qué es importante la resurrección para los cristianos? Sin la resurrección, nuestra fe es vana, o sea, es vacía. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vacía. ¿Sabe? En el Antiguo Testamento, bueno, y tal vez antes de hablar de eso, quiero aclarar qué significa la resurrección, porque no todo el mundo entiende lo que significa la resurrección. La resurrección, algunos piensan que es tener vida después de la muerte. Mire, usted si muere, su alma sigue viviendo. Nuestro cuerpo está, nuestro ser está formado por cuerpo, por alma, por espíritu. Cuando vemos así nuestro ser, nuestra alma, esa alma pasa a la presencia de Dios, si es cristiano. Si es cristiano, dice la Escritura que presentes en el cuerpo, ausentes en el cuerpo, presentes con el Señor. Entonces, cuando usted muere, siendo creyente, su alma va a la presencia de Dios. De hecho, el ejemplo más claro usted lo puede encontrar en la crucifixión. ¿Qué le dijo Jesús al ladrón que fue crucificado a la par de él? Le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahí estaba hablando de su alma. Su alma iba a estar con él en el paraíso. Entonces, cuando uno muere, hay vida después de la muerte. Ahora, si usted muere sin Cristo, el lugar ya a partir del Nuevo Testamento que está destinado a los que mueren sin Cristo es el Hades. Y el Hades es un lugar de tormento, calentamiento ahí para experimentar el tormento final. Entonces le ponen un poco más suave la temperatura. El lugar del Hades es el lugar donde están los muertos sin Cristo. Ese lugar del Hades, en el libro de Apocalipsis aparece que el Hades va a entregar a los muertos que hay en él y esos muertos son echados luego al lago de fuego. Entonces, el alma pasa a la presencia de Dios. El espíritu, según Eclesiastés dice, vuelve a Dios quien fue que lo dio. Y lo que duerme, ¿qué es? Es el cuerpo. El cuerpo es el que duerme. O sea que cuando un creyente muere, él sigue consciente. La historia que comprueba esto es la historia del rico y Lázaro. Lázaro y el rico, usted puede encontrarlo ahí en la Escritura. El Lázaro se fue al seno de Abraham, eso es antes del Antiguo Testamento, antes del Nuevo Testamento. Pero el rico se fue al Hades, al lugar de tormento, donde había una llama inextinguible y que él estaba sufriendo ahí. Entonces, cuando hablamos de vida después de la muerte, como esta que le estoy explicando, no es eso la resurrección. La resurrección es que usted reciba un cuerpo nuevo, glorificado como el de Cristo Jesús. Entonces, cuando Él llame a cada uno por nombre, entonces el alma se va a unir con un nuevo cuerpo, un cuerpo distinto, un cuerpo glorificado, porque este cuerpo no puede heredar el reino de los cielos, no puede heredar el reino de Dios, porque ni la carne ni la sangre pueden entrar al reino de Dios. Se ocupa un cuerpo glorificado. Entonces, cuando hablamos de la resurrección es, los muertos en Cristo resucitan, así como Lázaro, solo que Lázaro siguió en este cuerpo normal. Pero los muertos en Cristo resucitan, reciben un nuevo cuerpo, y a eso nos referimos con la resurrección. Y esa es la esperanza del creyente. Nosotros, cuando perdemos a un ser querido, no lamentamos como los demás, dice la Escritura, sino como aquellos que nosotros tenemos esperanza. Porque la muerte no es el fin, la muerte es el paso para la vida eterna. Y mire, tal vez hemos perdido seres queridos y a veces nos lamentamos, pobrecitos. No, pobrecitos nosotros, él ya está en mejor vida. Los que aquí seguimos sufriendo los trancazos de la energía somos nosotros, la gasolina también. Bien, entonces, ¿por qué la importancia de la resurrección? Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe es vana. Y dice el apóstol Pablo, somos los seres más dignos de mayor lástima en el mundo. Así lo presenta Pablo. Porque estamos siguiendo una creencia que sería mentira. Pero porque Cristo resucitó, nosotros somos más que vencedores.
Bien, no sé si tienen la imagen ahí atrás, la del arca, esa. Bien, en el Antiguo Testamento estaba lo que era el arca del pacto. El arca del pacto estaba en un lugar muy especial, era el lugar santísimo. El lugar santísimo estaba dividido por una lona gruesa, gruesa, gruesa. Entonces, esa lona gruesa separaba el lugar santo del lugar santísimo. En el tabernáculo, en el templo, era así. Y a ese lugar santísimo, solo una persona podía entrar, el sumo sacerdote, nadie más. Solo el sumo sacerdote podía entrar y solo una vez al año. Y en ese lugar, en medio de los dos querubines, los que están así, que están viendo hacia abajo, en ese lugar, entre los dos querubines, se manifestaba la presencia de Dios. Ahí Dios hablaba con Moisés. Ahí, en medio de esos dos querubines. Entonces, ese lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, solo una vez entraba el sumo sacerdote. ¿Para qué entraba? Entraba para, con la sangre de un sacrificio, de un animal perfecto, de un cordero perfecto, sin mancha, él la rociaba entre los dos querubines en la tabla que se conoce como el propiciatorio. Si la sangre que era rociada ahí era aceptada, eso aplacaba la ira de Dios. Y esto había que hacerlo una vez cada año. Era en el día precisamente de la Pascua. En el día de la Pascua. Entonces, ahí entraba el sumo sacerdote, sacrificaba un animal, entraba con esa sangre de un cordero perfecto, sin mancha, sin ningún defecto, no uno choco, cojo, nada, tenía que ser perfecto. Entonces se sacrificaba el animal y él entraba con esa sangre y la rociaba en el propiciatorio. Y eso aplacaba la ira de Dios. ¿Ok? Si el sacrificio no era aceptado, si el sacrificio delante de Dios no era aceptado, había algo. Al sacerdote, él andaba con unas campanillas, entonces, y las campanillas daban sonido, de tal forma que mientras él se movía, había sonido. Pero si ese sonido cesaba, ¿qué significa? Que el sumo sacerdote había muerto. Y que el sacrificio, por tanto, no fue aceptado. Y porque no fue aceptado, había que sacar al sumo sacerdote de ahí. ¿Quién se metía a sacarlo? Lo que hacían era, le habían amarrado un lazo antes, para luego jalarlo. Entonces, por si no era aceptado, entonces el sumo sacerdote tenía que entrar con mucho, o sea, tenía que purificarse, tenía que arrepentirse, tenía que hacer tantas cosas. Si él entraba impuro, él podía morir. Entonces, recuerde esto. El sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo. El lugar santísimo solo él podía entrar una vez al año, con sangre prestada. Y le tenía que rociar sobre el propiciatorio. Y si el sacrificio era acepto, entonces se aplacaba la ira divina. ¿Por qué es importante esta historia? Porque Cristo Jesús entró en el lugar santísimo, no en el terrenal, sino en el celestial. No con sangre prestada, sino con su propia sangre. Y la muestra en que su sacrificio fue aceptado, ¿sabe qué es? Que Él vive hoy, que Él resucitó. Que Él pudo salir y entró al lugar santísimo y por eso Él abrió un camino nuevo y vivo para nosotros. Bien, entonces con esta historia, yo quiero que vaya ahora a la escritura, al libro de Juan, capítulo 11, donde nos quedamos la semana pasada. Juan capítulo 11. Hoy no vamos a proyectar, pero lo bueno es que todos traemos la Biblia, ¿verdad? Ya no los voy a mal acostumbrar, fíjense. Juan 11:45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, esto es, después de la resurrección de Lázaro, y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron que Jesús sabía lo que Jesús había hecho. Vean los chismosos cómo son, ¿va? Algunos de ellos que vieron el milagro que Jesús había hecho fueron a los fariseos para decirle lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales.
Vea cómo es la cuestión. Ven en Jesús todas las señales que hace. Hace demasiadas señales. Si usted lee Mateo 12:38, se va a dar cuenta que ahí los fariseos decían, haz una señal. Para que creamos en ti, queremos que hagas una señal. Y ahora aquí se quejan de que no, este hace demasiadas señales. Entonces no se terminan de poner de acuerdo los fariseos. Entonces ellos estaban preocupados. ¿Por qué? Porque Jesús estaba haciendo muchas señales. Y Jesús a los fariseos y a los sacerdotes, ¿cómo los había llamado? Hipócritas. Los había llamado hipócritas. ¿Y por qué los llamaba así? Porque ellos limpiaban el exterior, pero su corazón seguía contaminado, su alma seguía contaminada. Y no venían a Jesús para que Él les pudiera perdonar sus pecados, porque no creían que al ver a Jesús, al Hijo de Dios, alguien pudiera perdonar pecados. Y ellos simplemente vieron en Jesús a un ser humano más. Y ha de haber sido difícil para ellos, porque ven a Jesús que es y se declara el Hijo de Dios. Declararse el Hijo de Dios es declararse Dios mismo. Entonces, los fariseos pues querían ver señales. Más adelante se quejan, este hace demasiadas señales. ¿Qué haremos? Verso 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por el milagro que hizo en la vida de Lázaro, ellos deciden matarlo. Ya desde antes andaban buscándolo, persiguiéndolo, y por eso se había ocultado de ellos. Pero aquí ya de manera decidida dicen, hay que matarlo. ¿Por qué hay que matarlo? Y usted lo puede leer ahí. Ellos creían que el pueblo entero iba a irse tras Jesús. Y al irse tras Jesús, iba a haber un nuevo rey. Y al haber un nuevo rey, iba a haber un conflicto con los romanos, y entonces ellos iban a venir a destruir la ciudad. Entonces, eso es lo que ellos pensaban, que políticamente no les convenía que Jesús siguiera vivo. Había que matarlo. ¿Para qué? Para el bien del pueblo. Pero no se dan cuenta que más bien al haber dado muerte a Jesús, vino el juicio sobre la nación, y la ciudad fue destruida, y el templo fue destruido, como un juicio divino. Es interesante ese juicio, porque cuando uno lee el libro de historia de Josefo, Josefo fue un historiador no cristiano, un historiador judío, y él registra que grandes señales se dieron en el cielo en el tiempo que el templo fue destruido. Se miraban carruajes de fuego corriendo por el cielo. Y eso está registrado ahí en un libro de historia. Entonces usted puede leer ahí la historia en el libro de Josefo, en el libro de las guerras de los judíos. Bien. Entonces, Jesús, se recuerda la semana pasada, no iba a Jerusalén porque lo perseguían. Pero cuando ya Jesús llega a su tiempo, Él dice, vamos a Jerusalén. ¿Se acuerda de Tomás? ¿Qué fue lo que dijo Tomás? Vamos pues y muramos, pues está bien. Juan 12, versículo 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro. Vea cómo el milagro de Lázaro se hizo famoso, sino para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también, ¿a quién? A Lázaro. No solo a Jesús, hay que matar a Lázaro. Hay que matar la evidencia también. Porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Entonces, la muerte de Lázaro la resurrección de Lázaro tuvo un impacto grande en los acontecimientos antes de la crucifixión de Jesús. Porque por la resurrección de Lázaro muchos habían creído. Entonces los sacerdotes dijeron, matemos también a Lázaro. Lázaro era un testimonio viviente del poder de Dios. Era un testimonio vivo que todo mundo podía ver de lo poderoso que es Dios de traer vida más allá de la muerte. Hoy nosotros somos ese testimonio también. Cuando en usted hay vida, cuando su vida es transformada, es cambiada, usted es un testimonio vivo de Cristo Jesús.
Y por su testimonio vivo, por su integridad, por su santidad, usted también va a sufrir persecución, va a sufrir acoso. Como dice el primer mensaje del pastor Raúl, dice que se llamaba el acoso del diablo. Un día esto vamos a decir que lo predique, el acoso del diablo. Entonces, usted como creyente va a sufrir persecución, ya sea en su centro de estudio, cuando usted no haga lo que sus amigas o amigos hacen, cuando usted les diga no. ¿Por qué? Porque soy cristiano. Entonces, usted es un testimonio vivo de Cristo. Cuando en su centro de trabajo usted también diga no, eso está incorrecto, usted es un testimonio vivo de Cristo. Y el mundo se va a oponer a usted. Lázaro era un testimonio viviente que todo el mundo podía ver, palpar. Mira, a mí me hubiera gustado conocer a Lázaro. Lázaro, esos 4 días cuando estuviste muerto, ¿qué viste? ¿Viste un túnel? ¿Viste una luz? ¿Cómo fue? Contanos. Habría sido interesante preguntarle a Lázaro, entrevistarlo. Entonces, muchos creían por el testimonio de Lázaro. Juan 12:12. Al día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Vea lo que estaba ocurriendo. Nadie había hecho milagros como los que había hecho el Señor Jesús. Aquí la multitud aclamaba a Jesús como el Mesías, como el Rey de Israel. Y esto ocurrió un domingo que nosotros conocemos como el Domingo de Ramos, porque le recibieron con palmas de ramo, o sea, con palmas ahí para recibirle como la entrada triunfal a Jerusalén. Pero vea cómo es la cuestión. Por eso le hemos titulado a esta serie Los Caminos de Dios, porque los caminos de Dios no son nuestros caminos. En ese momento, muchos pensarían, es el momento oportuno para que Jesús tome el reino. Es el momento oportuno para que se deshaga de todos los romanos. Él tiene esa clase de poder que puede resucitar a los muertos. Él alimentó a la multitud, caminó sobre el mar, calmó la tempestad. Él hizo tantas maravillas, un solo hombre. Él es el Mesías, Él es el Cristo. Pero lo miraban como un líder político militar, como alguien que podía traerle paz a la nación. Porque a continuación dice esto Jesús, verso 27. Y esos que celebraban, Hosana, el que viene, el rey vive, vea lo que terminan haciendo. Verso 27. Dice Jesús, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Quiero que vea esto. El Padre Celestial no solo en el bautismo de Jesús habló aquí en la entrada a Jerusalén. Y él dijo también, lo he glorificado y lo glorificaré aún. Continúa diciendo, verso 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Y yo, cuando sea levantado en alto de sobre la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esto decía, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Y aquí empieza el conflicto. Le respondió la gente, nosotros aprendimos de la ley que el Mesías permanece para siempre. ¿Cómo dices tú, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Como usted puede ver, minutos antes, Hosana al Rey que viene, el Rey de Israel, alabado sea. Minutos después Jesús dice que Él tiene que ser levantado. ¿Qué significa ser levantado? Era un lenguaje común en aquella época, ser levantado es ser crucificado. Entonces, la gente queda confundida. ¿Cómo es que tú estás diciendo que tienes que ser crucificado si tú eres el Mesías?
Y en la Escritura enseña que el Mesías permanece para siempre. Y eso es correcto. Dice la Escritura en Daniel 7 que se le otorgó un reino y un imperio que es para siempre. Y eso es lo que ellos esperaban en ese instante. Y cuando Jesús les dice que Él tiene que morir, ¿cómo tú vas a morir si tú eres nuestro Mesías? Y aquí empieza el problema y el conflicto con la nación judía. Porque Jesús les anuncia la muerte y a ellos no les hace sentido. ¿Sabe? Todo el Antiguo Testamento hablaba de Jesús. Preparaba el momento para que Jesús viniera. El sacrificio del Cordero Pascual era una sombra de lo que había de venir. ¿Y quién era? Y era la sombra de Cristo Jesús, que tenía que venir y dar su vida por nosotros. Entonces, ¿quiénes sufrían la crucifixión en aquella época? La sufrían los peores delincuentes. Por eso cuando usted hable el ladrón bueno y el ladrón malo, no, los dos eran malos. No hay ladrón bueno. Los dos que estaban a la par de Jesús en la cruz, porque los dos eran dignos de muerte. De hecho, el ladrón que llamamos bueno, él dice, nosotros estamos aquí justamente, mas este ningún daño ha hecho. Ahora, ¿a dónde pusieron a Jesús en la cruz? En medio de los dos ladrones. ¿Para quién estaba destinado el centro de los dos? Para el peor de los tres. O sea, Jesús fue crucificado como el peor delincuente. Él fue dada su muerte como el peor. Entonces, la cruz era ese el camino y Jesús lo dijo, para esta hora he venido. Usted ve a la entrada de Jerusalén cuando Jesús dice, mi alma está angustiada. Quiero que entienda esto, que por ser Dios no quiere decir que no le dolió. Que por ser Dios no quiere decir que no sufrió. De hecho, si usted lee Mateo 26, se lo voy a leer, aquí es otro momento, esto es en Getsemaní, horas antes de ser apresado. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces aquí otra vez Jesús repite, entienda esto. Para nosotros, recibir el perdón de pecados es simplemente por fe. No hay ninguna obra que hacer más que la fe. Decimos, es un regalo que se recibe gratis, pero no fue totalmente gratuito. Fue la muerte de Cristo Jesús. Y como usted puede verlo, que Él diga, mi alma está angustiada, mi alma está triste. De hecho, registra la Escritura que sudaba gotas de sangre. Condición extrema de alguien que está en un estrés profundo, en una angustia profunda. O sea, los vasos capilares se revientan y eso es lo que produce esa sangre. Y solamente estando en una situación extrema es que ocurre esa situación. Entonces, Jesús lo dice, mi alma está muy triste. Y los apóstoles no sabían qué era lo que iba a ocurrir posiblemente. Para ellos era normal. Jesús los lleva a orar con él. Y vea cómo es la Escritura. Lo dice que 3 veces fue y oró y regresó. Y los encuentra dormidos. ¿Quién los puede culpar? Yo no sé si a nosotros nos hubiera agarrado dormidos igual. Jesús les reclama, ni una hora pueden orar conmigo. Fue otra vez a orar y repitió exactamente las mismas palabras. Y volvió. Y otra vez seguían roncando. Y fue una última vez y Jesús dijo exactamente las mismas palabras. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Él dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Sabe? Aquí en Getsemaní, el Señor Jesús nos enseña a orar. Hoy al creyente se le enseña arrebate, hermano. Tome lo que es suyo. Reclame bendiciones, reclame lo que usted quiera, casas, propiedades, lo que sea.
Jesús nos enseña, Padre, no sea lo que yo quiera, sino tu voluntad. Entonces, así tiene que ser nuestra oración. Mire, cuando Susan se me declaró a mí, amén, gloria a Dios. Yo dije, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, uno tiene que aprender a orar. Mire, ante un trabajo, ante una decisión de una carrera a estudiar, ante distintas situaciones en la vida, aún frente a la enfermedad. Padre, mire cómo es Jesús. Padre, mi alma está muy triste. Y hay situaciones que nos pueden poner muy tristes. Hay situaciones que nos pueden angustiar en extremo. Pero Señor, esta es mi petición. Si es posible, haz esto. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. ¿Por qué es importante pedir que se haga la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Y a veces nosotros creemos que un camino es el correcto, pero Dios nos salva de muchas cosas. Y aunque nos tocara partir de esta vida, y es la voluntad de Dios, gloria a Dios, porque da tiempo de estar en su presencia. Y a ella no importa muchas cosas que quedan aquí. Mire, la verdad que ver lo que Jesús hizo, y aún en la cruz del Calvario, cuando Él está ahí frente a todos, y Él dice, Padre, no les tomes en cuenta este pecado, o perdónales, porque no saben lo que hacen. Jesús fue tomado preso injustamente en la hora de la noche, algo prohibido por la ley. Llevaron testigos falsos, los testigos falsos se contradecían unos con otros, no podían demostrar nada, hasta que el sumo sacerdote le preguntó, ¿eres tú el Mesías? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y de ahora en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y ahí dijo el sumo sacerdote, no hay más necesidad de testigos. Él lo ha confesado. Y lo que él confesó era la verdad. Y por decir la verdad fue crucificado. Pilato sabía que era inocente. La esposa de Pilato tuvo pesadillas. Soñaba que estaban, en este caso, enjuiciando a alguien inocente. Y le insistió a Pilato, no tengas nada que ver con eso. Mire, Pilato quiso lavarse las manos. Y es un dicho que tenemos hasta el día de hoy. Hay que lavarse las manos. Es como decir, me deshago del problema, este no es tema mío. Pero Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí. Y Pilato no estuvo con Jesús, estaba contra Jesús. Y por mucho que quiera lavarse las manos, no hay manera. Si usted no está con Dios, usted está contra Dios. Entonces, Pilato, para salvarlo, ¿sabe qué hizo? Hizo lo que no tenía que hacer. Cuando iban a crucificar a alguien, como ese alguien tenía que cargar el madero, tenía que cargar la cruz, no había que maltratarlo tanto antes. Entonces, pero Pilato, queriendo causar lástima, lo azotaron y lo desfiguraron y lo maltrataron al punto de dejarlo casi muerto. Y lo presentó así. Y aún así prefirieron a Barrabás, porque fueron sobornados para hacerlo. Entonces, se burlaban de Jesús, salve rey de los judíos, le daban bofetadas. Mire, cuando el hombre cayó en Génesis, ¿qué fue lo que produjo la tierra? Produjo espinos. ¿Qué más produjo? Dolor para el ser humano, cansancio. A la mujer le produjo dolor, dice, con dolor parirás. No sabemos lo que es eso los hombres. La gripe es lo más cercano, ¿verdad? Emily, Osmani, cuando sufre gripe, así va a experimentar Emily. Igual Jafet, va. Igual Pablo. Así. Cuando les da gripe, así hasta suero ocupan los hombres. Ahí un electrocardiograma a la par para ver el pulso. Entonces, la maldición, préstame atención a esto, la maldición heredada en Génesis fue dolor,
cansancio, porque con fatiga ahora vas a el pan de cada día. Y la muerte también. Y la tierra trajo espinos. Los espinos no existían. Antes las rosas no tenían espinas. Hoy las rosas tienen espinas. Entonces, y eso es parte de la maldición. Todo eso que Cristo Jesús lo llevó a la cruz. Fue azotado, sufrió dolor, sufrió cansancio cuando no podía seguir con la cruz, no la podía cargar, sufrió sed y además de eso, llevó una corona de espinas. Todas esas maldiciones las llevó a la cruz del Calvario y ahí fueron crucificadas cada una de ellas. Y ahí Él mostró su victoria sobre la maldición. Y ahí Él pagó por nuestras dolencias. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces, cuando Él dijo, consumado es, otra vez póngame la imagen, Osmani, la de... Cuando Él dijo, consumado es, el velo que conducía al lugar santísimo era una lona. Nosotros cuando decimos velo nos imaginamos una cosa así ralita, transparente. No, no era así, era una lona gruesa. Esa lona gruesa que protegía el lugar santísimo al cual solo un ser humano tenía acceso, fue cortada y partida a la mitad, de arriba, de la punta de arriba hasta abajo, o sea, del cielo a la tierra, fue abierto un nuevo camino para poder entrar al lugar santísimo. Y cuando Él dijo, consumado es, ese lugar quedó abierto para todo ser humano. Todo mundo puede entrar ahora ante su presencia. Y sabe, lo maravilloso de esto es que en esa cruz, cuando Él resucita, ocurre lo siguiente. Voy a leerlo en Mateo 28:2. Hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Aquí este ángel me llama la atención, o sea, viene el ángel y remueve la piedra y se sienta sobre ella, como diciendo, la tumba no pudo detenerlo. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Haber visto, mire, ese milagro de resurrección no lo vieron los creyentes, lo vieron los no creyentes. Es un testimonio para los no creyentes. Cristo venció a la muerte y Él ahí, la tumba quedó vacía. Entonces, en ese momento, llega María, se le aparece Jesús, María no lo puede creer que es Él, y hasta que ya se le revela Jesús que es Él, va y llama a los apóstoles. Entonces, y los apóstoles vienen y vienen corriendo tratando de encontrar a Jesús y no lo encuentran. Lo que encuentran es la tumba vacía. ¿Sabe? Cuando entran a ver a Jesús, creo que fueron las mujeres, o no sé si fue Juan. Ahora regrese a la imagen anterior. Los dos querubines. Entre los dos querubines se depositaba la sangre del Cordero sin mancha, sin contaminación. En la tumba aparecen dos ángeles, uno a la cabeza y otro a los pies. Precisamente en el centro estaba Cristo Jesús, que había sido sacrificado. Y su sangre ahí fue aceptada. Es como una réplica precisamente de ese propiciatorio. Él es ofrecido como la propiciación de nuestros pecados. Y entonces, ¿sabe? Para los judíos, todo lo que había antes era sombra de lo que iba a venir.
El arca del pacto contenía 3 elementos internos. Uno, el maná que había descendido del cielo. Eso representaba a Jesús como el alimento mismo que venía acá, el pan de vida. También tenía las tablas de la ley. Él venía a cumplir la palabra de Dios. Él venía a cumplir cada una de ellas. Pero el tercer elemento es el más interesante. Tenía la vara de Aarón. La vara de Aarón fue una vara que Dios ahí puso entre varias varas a varios para probar ahí a los hombres. Pero la vara de Aarón fue la única que reverdeció. Las otras no. ¿Y qué representa eso? Representa la resurrección. Porque una vara, un palo seco ahí, reverdece, eso significa que resucita. Todo eso estaba dentro del arca del pacto. Y todo eso representa a nuestro Señor Jesús. Termino con esto. Hebreos 10:12. Pero habiendo ofrecido un solo sacrificio para siempre por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Mira, hay detalles que uno no presta atención. Jesús, habiendo ofrecido un solo sacrificio, se sienta a la diestra de Dios. ¿Qué significa sentarse? ¿Cuándo se sienta usted? Cuando ha terminado una obra, cuando terminó de trabajar. Imagínese, usted está haciendo un trabajo activo aquí, haciendo trabajo aquí. ¿En qué momento se sienta activo? A la cena, dice. Entonces, cuando él termina, él ya puede sentarse, descansar. ¿Por qué dice eso la Escritura? Porque el sumo sacerdote y los sacerdotes nunca paraban. Diariamente había que estar ofreciendo sacrificios y holocaustos, porque venía, en este caso, venía Jafet con un pecado, había que matar a un animal. O venía el pastor Raúl con otra cosa. O venía Tibo o Carlitos. Entonces, continuamente estaban sacrificando, no paraban, no se sentaban, no descansaban. Cuando uno ve el templo, en el templo hay pan, hay luz, hay una mesa, hay muchos elementos. ¿Sabe qué no hay? No hay una silla. No hay una silla. No es que el sumo sacerdote, que hay una silla, voy a descansar. No había ninguna silla dentro del templo. Pero Jesús, habiendo ofrecido por una vez y para siempre, se sienta a la diestra de Dios. Por eso, consumado es. La obra ya fue hecha para todo ser humano que quiera acercarse a Dios. Si usted quiere acercarse a Dios, solo es que escuche su voz, abra su corazón y Él va a cambiar su vida. Entonces, dice así: pero habiendo ofrecido un solo sacrificio para siempre por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos testifica también el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y ya nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Por eso es importante la resurrección. Porque el sacrificio por nuestros pecados fue aceptado delante de Dios. Y porque fue aceptado delante de Dios, ya nunca más Dios se acuerda de nuestros pecados ni de nuestras transgresiones. Así que usted es totalmente libre como hijo de Dios. Pero si usted aún no ha aceptado a Jesús como el Señor, Él vino a abrir un camino para que usted pudiera acercarse al Padre. Cualquier otro camino que el hombre quiera hacer es idolatría, es religión falsa. No, pastores, que a mí me enseñaron que tenía que seguir los libros de José Smith. O a mí me enseñaron, pastor, que tenía que hacer no sé qué cosa. Entonces, nada de nosotros contribuye a la salvación. Yo les he puesto un ejemplo mundano, muy mundano, creo yo. Imagínense que a quién, a Aarón le regalan un Lamborghini Diablo.
Un Lamborghini. Imagínense, se lo regalan a él, un Lamborghini. Pero Aarón dice, no, yo no quiero que me lo regalen, porque yo quiero ser parte de ganar ese Lamborghini. Pregunta Aarón, ¿usted puede comprar un Lamborghini? No puede. Entonces es impagable para Aarón. Y aquí estoy poniendo un ejemplo muy mundano, porque no es así la salvación. La salvación no hay manera. Pero Aarón dice, no, yo quiero contribuir a mi salvación, ve, a mi Lamborghini. Pero yo creo que ni la matrícula podría pagar, ¿va? Ni la gasolina, ni las llantas. Entonces, y Aarón dice, yo quiero pagar algo para que el Lamborghini yo también haya puesto algo, voy a poner un lempira. Y pone un lempira. Y anda sacando pecho. Ah, entre el jeque no sé qué y yo pagamos mi Lamborghini. Para salir en la foto. Así de irrisorio es el hecho de que nosotros querramos contribuir en algo a la salvación. Alguien dice, lo único que nosotros ponemos para la salvación es nuestros pecados. Pero hay algunos que ni siquiera quieren poner sus pecados. Quieren ocultar lo que está mal en sus vidas y en sus corazones. Y ahí Dios no puede obrar. Pero cuando ponemos delante de Él, Dios, esta es mi vida. Y ahí, mire, no podemos ocultar nada delante de Dios. Estamos desnudos ante su presencia. Él tiene ojos de llamas de fuego. Y Él todo lo ve, todo lo sabe. Lo profundo de sus pensamientos, hasta las intenciones de su corazón, Él las conoce y las mira. ¿Por qué ocultarle algo a Él? Cuando Él quiere sanarle, cuando Él quiere liberarle, cuando Él quiere que usted sea nueva criatura. Algunos ni sus pecados quieren poner. Quieren ocultar el pecado y que quede ahí, que nadie sepa y nadie supo. Hoy yo quiero que ahí donde está incline su rostro y cierre sus ojos. Así como Él dio vida a Lázaro, una vida imposible, una resurrección imposible, un milagro imposible. Así Él puede darle vida hoy a usted. Si usted no conoce a Jesús, con sus ojos cerrados, todo mundo. Si usted no conoce a Jesús como el Señor de su vida, este es un buen momento para entregar su corazón a Jesús.